¿cómo estás? Feliz como perro con dos colas. Te voy a dar un beso. Bienvenido a esto que es Muchísimas En gracias. Vida. Muchísimas gracias. Para mí es un honor saber que tenés un programa y estar acá como invitado. Me pone sumamente feliz. De repente no me voy a querer ir más. Bueno, y a todos bienvenidos. Esto es En Vida, otra tarde para honrar la vida. Y hoy con un personaje, yo diría, muy importante para todos, porque siempre estás presente, de alguna u otra forma, en el colectivo paraguayo. Nicodemo Espinosa, humorista, dibujante, caricaturista. Ensucia papeles. Eso me dijiste adentro, yo no Sí. creo. No, en el sentido de que todavía viste que ahora de repente los jóvenes ya no utilizan el papel, ya dibujan directamente en los ordenadores y yo todavía estoy en esa escuela, vamos a decir, de hacer la previa en el papel, después los detalles hacer en la computadora. De eso te quería hablar. ¿Cómo es ese trazo único? ¿Vos crees que hay algo detrás? Porque Nico tiene una marca personal que indefectiblemente es reconocida a primera vista. Y bueno, en realidad es lograr un estilo conlleva un trabajo de años. No es que uno al empezar ya se hace un estilo, como creen muchos, ¿verdad? Yo empecé imitando a muchos dibujantes, por ejemplo, a Fontana Rosa, a Quino, argentinos, a Botti, Gugliota, paraguayos. Y así, ¿entendés? Yo fui haciendo un poco de él y una especie de mezcla y después llegar a lo que es mío. Pero te digo que uno no se da cuenta cuando de repente sí, bueno, ya es mi estilo, ¿verdad? Es una cosa que es como ir subiendo una escalera que no conoces el final y de repente ya estás en ese final y, sí, mira, ya logré. Pero eso te dicen otros, de repente uno no se da cuenta. ¿Sos consciente que todos los paraguayos, varias generaciones, y que vas a quedar como un precursor de tantos personajes como Delmer, por ejemplo, que caló tan hondo en nosotros? ¿Sos consciente de eso? Y no sé si va a quedar, ¿verdad? Pero lo que yo intento es a darle una voz, ¿verdad? A la gente. De repente, ¿verdad? Uno vamos a decir, se identifica. Una persona se identifica con lo que dice Delmer o dice su amigo Yaguapirú, ¿no? Y eso, no sé cómo se llama eso, no sé qué nombre le pondría, ¿verdad? Y quizás eso quede en el recuerdo, ¿verdad? Y está todavía en el tintero hacer un libro de Delmer y Yaguapirú de manera que realmente sean referentes, ¿verdad? En la biblioteca de alguien o en la mente de muchos, de mucha gente. Y ojalá se dé, ¿verdad? ¿Y cómo nació Delmer? Delmer nació en el diario La Tarde, que era un apéndice del diario Hoy. El diario Hoy salió en junio de 1977 y a principios del 78 sale un apéndice diario. Hoy era matutino y La Tarde era vespertino, o sea, salía a la tarde. Entonces hacía hacía en los dos diarios, dibujaba. Entonces quería hacer algo distinto para la tarde. Entonces empecé a probar con distintos animales, ¿verdad? Para que le dé el toque final al chiste. Los personajes hablando, ¿verdad? Y hace uno la entrada o le contesta y el final, el toque, vamos a decir, daba el animal. Y probé con un loro, probé con un gato, probé con un canario, con distintos animalitos, pero el perro es el que está presente en todas partes. Sí. Siempre. El perro está en la iglesia, está en un bar, está en la iglesia, está en la cancha, en todos lados. Sí. Y entonces me quedé con Delmer, pero todavía no tenía nombre. De a poco
qué sé yo, viste, ese Delmer es el famoso del mercado 4, se Sí. decía, porque en aquel tiempo la gente tenía superpoblación de gatos, de perros en su casa y llevaba y abandonaba en el mercado 4 porque sabían que ahí no iban a morir de hambre. Y así entonces la raza, vamos a decir, criolla era Delmer, del mercado 4, ¿entendés? Y así se quedó Delmer. Entonces después le hice un compañero que se llama Yaguapirú, que por el nombre sabes que era alguien que no comía, Sí. pobrecito, ¿verdad? Y re flaco. Bueno, qué lindo un poco conocer la historia. Y aparte que hace poquito le dio vida al teatro a Delmer. Sí, eso fue... ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo fue? Me imagino que habrá sido una experiencia diferente, extraña, linda, no sé. Sí, re emocionante porque primero se comunicó conmigo Patricia Reina, que es la dueña de ese proyecto, ese libreto, y me dijo si podía hacer y meterle, le dije. Y después me envía el libreto y re emocionante. Para más me incluyó a mí, a mí también, ¿verdad? Y cuando fui a ver la obra, ya no podía hablar yo de la emoción. Sinceramente me ganó, me superó eso, verle a mi personaje ahí saltando, moviéndose, diciendo cosas, ¿verdad? Simpatiquísima es la obra que o sea, yo le recomendé a todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo a los chicos porque es un personaje que hace un recorrido así un recorrido fugaz por distintos lugares, pueblos del Paraguay y tiene una situación muy simpática. Y está el personaje malo, está el... Como siempre. Sí, está el conciliador y está Delmer, ¿verdad? Dentro de su inocencia cayendo, ¿verdad? En la garra del mal. Pero para mí fue una experiencia increíble. Se lo agradecí muchísimo a Patricia Reina y realmente te repito que yo esa vez que me fui a ver en el teatro me superó, no podía hablar. Estaba re emocionado. Hace rato me contaste algo. Cuando estuvimos hablando, te estaba contando yo un poco de mis principios en el camerino y vos me contaste algo muy lindo. ¿Qué es? Tus primeras historietas. Mis primeras historietas, la pucha. No, pero ¿cómo conseguiste tus primeras historietas? Me contaste que también juntabas tu recreo. Ah, sí. Claro, resulta que quería leer historietas y no comía, imagínate, mi papá me daba 5 guaraníes para mi recreo en la escuela y no comía nada, juntaba, pero no se lo decía a nadie. Después terminaba el colegio, salvaba, la escuela terminaba, pasaba, salvaba todo y tenía mi plata así y me iba a la librería, traía un montón de revistas. En esa época lo que llegaban eran las ediciones Novaro de México y traían todos los personajes de Batman, Superman, Aquaman, todo lo que ahora ves en cine, cuando ves eso solamente en historietas. Solamente en historietas. Y en colores, sí. Linterna Verde, Flecha, Veloz, no sé, un montón de personajes. Lo que ahora es la Liga de Superhéroes ya veíamos en historietas, ¿verdad? Pero lógico, ahora ni en cine, y sonido. No, y todo ahora eso. tenemos... Antes era todo acá. Y en la imaginación, ¿verdad? Sí. Y en la imaginación. Y alimentábamos nuestra imaginación, porque nos imaginábamos cómo sería Aquaman debajo del mar, así, qué sonido tendría. Y después jugábamos, ¿verdad? Inventábamos los sonidos, ¿verdad? Ahora le dan todo servido. Bueno, tenemos mucho más que contar de un ícono de nuestro país y estamos en otra tarde en vida. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos con Nico acá en vida. Y Nico, me gustaría preguntarte, tirarte un nombre de un grupo de los 70.
Ataúd. Ah, Ataúd ya fue enterrado. Bueno, Ataúd era un rejuntado de amigos que queríamos hacer rock and roll. Y había uno solo que tenía todos los equipos y nos juntábamos en su casa a tocar, ¿verdad? Hacíamos temas propios, teníamos 3 temas. Pienso que... Y era todavía en época de la dictadura y queríamos hacer cosas así transgresoras, ¿verdad? Pero había que disfrazar mucho, ¿verdad? Había un tema que decía putrefacto animal con las garras de metal. Se refería al ejército y eso, las arreadas de los muchachos para ir al servicio militar. Ataúd los componía Cacho Rock en la guitarra, Marcial Congo en el bajo, era el dueño de los equipos, y Lulo, creo que era Ramírez el apellido, en la batería, y yo cantaba guau, y hacía lo que componía los temas. Pero en primer lugar nos divertíamos muchísimo, ¿verdad? Era el principal motivo, era divertirse, hacer lo que nos gusta y después tratar de hacer algo, ¿verdad? Que también nos gusta, ¿verdad? Decir algo, tratar de decir algo. Pero como en esa época, ¿verdad? La tecnología era muy costosa, no quedó ningún registro, nada de eso. ¿Otro grupo en el que estuviste, que formaste? Y tenía un dúo que hacía con Cacho Rock, mi eterno amigo, compi y partner, Oscar Sanabria se llama él, Cacho Rock, un gran guitarrista. Teníamos un grupo que se llamaba, un dúo que se llamaba Mugre, era el dúo Mugre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todos los nombres de los grupos eran lindos. Que eran, qué sé yo, todos eran nombres lindos y nosotros queríamos transgredir eso, queríamos romper esa estructura, ¿no? Y teníamos nuestros temas, era una onda así acústica. De repente las 2 guitarras, bongo, armónica. Y teníamos nuestros temas también. Y después se sumó un amigo, José Antonio Quintana, y ya éramos trío. Y también tocaba con nosotros, un lujo era que tocaba cualquier cosa de Roberto Thompson. Roberto Thompson tocaba la flauta, tocaba la guitarra, de repente tocaba el bajo. Y así cuando los recitales se hacían en los colegios, no eran conciertos, nada, eran recitales, ¿verdad? Y me acuerdo que Roberto, estábamos tocando en un colegio, no recuerdo el nombre, pero era un colegio que estaba ahí por la avenida Ciudad Ayala. Y Roberto tocaba la flauta y la letra decía, tengo hambre, tengo frío, estoy caliente y tengo sed. Y nos gritaba, decía, tenés una quilombo, pero nos gritaba, cosas así nos gritaba. Fabuloso era. Nos reíamos, nos divertíamos, no había ese miedo a qué sé yo, que vamos a meter la pata, porque músico, yo no era músico, sino de cara dura, hacía eso. Cacho tocaba bien la guitarra y Roberto era pero fue un par de veces así que Roberto nos acompañó para, vamos a decir, para ponerle el toque musical así perfecto como él era un gran músico. ¿Y cómo fue eso? Pasar de la música al dibujo, al papel. No, hacía las 2 cosas. ¿Las 2 cosas? Sí, yo dibujaba en agencias de publicidad, trabajaba de dibujante. Siempre trabajé de dibujante y interín hacíamos eso, ¿verdad? Resulta que no había grupos de rock, no había, y queríamos iniciar nosotros todo eso. Y un montón así de gente suelta, Chacho Ibarrola, Chester Swan. Sí. Un montón de gente así suelta en distintas partes, que de repente alguien organizó el primer festival de música progresiva
que fue en el cine Quinta Avenida, cuando se hizo la calle Quinta Avenida. Y ahí nos juntamos todos. Cuando eso ya tocaron los Búfalos. Los Búfalos eran un grupo que hacía rock and roll para bailar, ¿verdad? Y ahí nos encontramos todos. Y prácticamente puedo decir que fue el inicio. Eso te iba a decir, estamos hablando de los inicios del rock. Claro, y terminamos todos presos anoche. No puede ser. Sí. ¿Por qué? Y en primer lugar porque cuando eso había que tener permiso policial para tocar en la calle. Si vos ibas a ir de serenata, tenías que ir primero a la comisaría, pedir un permiso, pagar un canon y te iba a la serenata. Pero bueno, salimos felices esa noche del primer festival de música progresiva y íbamos por la calle Quinta Avenida y un señor anciano estaba en una casa así, nos pide: muchachos, tóquenme, yo no puedo dormir, toquen algo, dice. Y no sé si le va a gustar lo que vamos a tocar, le dije. No, cualquier cosa, yo no puedo conciliar el sueño, necesito distraerme. Entonces, alguien empezó la guitarra a tocar tromp, la policía nos rodea. No puede ser. Buenas noches, permiso para serenata. Pero no es una serenata, ¿y qué entonces? No tenemos permiso y nos llevan caminando ahí, cruzando Quinta Avenida. Nos llevan, en formación nos vamos. Unos 10 por ahí nos vamos todos presos. Y todo cabello largo. Barba no tenía cuando eso, era lampiño todavía. Pero todo el mundo teníamos cabello largo y nos llevan y encima los oficiales se van retándonos. ¿Cómo van a traer serenata a un viejo? Está bien si le llevan a una pendeja la serenata, pero a un viejo, qué sé yo. Así nos vamos. Y entramos, llegamos, toman nuestros datos, nos quedamos en el calabozo y encima dice: cuidado, había 2 perros enormes, así, perros policías. Y dice: cuidado porque esos perros solamente huelen uniformes. Y están habituados a leer uniformes, ¿verdad? Y nosotros uniformes no teníamos. Y pasamos la noche, al día siguiente nos soltaron. ¿Cómo viviste Gracias a ese Dios tiempo? no nos pelaron como era costumbre, ¿verdad? No pasó nada de eso, solamente que nos cortaron la alegría, ¿verdad?, que teníamos esa noche. ¿Cómo viviste ese tiempo? Y tratábamos de corriendo, porque famoso había las operaciones tijera. Yo siempre usé el cabello largo. Y había operaciones tijera que agarraban a los jóvenes, de repente paraban los colectivos, subían y bajaban a los cabelludos, ¿verdad? Y los cabelludos teníamos que vivir corriendo, porque los choferes ya se solidarizaban con nosotros. Te iban a un colectivo y decía: ya, oye, que te decía que allá hay una barrera. Y el que se hacía así del loquito se iba y le bajaban y le pelaban la cabeza. Yo me pasé corriendo, nunca me agarraron. Pero son cosas, ahora son divertidas. Cuando eso te No. morías Hoy de nos rabia. reímos un poco, ¿verdad? Claro, Pero porque de repente, viste, yo me iba a mi oficina a trabajar, en la oficina, en la agencia, y yo vivía en Panambineta y tenía que ir al centro, ¿verdad? De repente la barrera estaba en General Santos y la avenida Fernando. Y nos decía el chofer, entonces me bajaba y me iba por San Vicente, cruzaba San Vicente, salía Félix y ahí me iba a la oficina. Llegaba tarde, por supuesto. Y bueno, estuviste corriendo mucho y qué lejos llegaste. Qué lejos llegaste en todo. Y hay mucho más que contar, mucho más que contar. Así que vamos a otra pausa y esto es En Vida con Nicodemus Espinosa. Seguimos con esto que es En Vida, en esta tarde maravillosa. Y ahora me gustaría hablar un poco de tu inspiración. ¿Cuál de ellas? O
sea, tus dibujos tienen un alto componente humorístico, político, actualidad, pero vos estás siempre vigente, de alguna forma u otra encontrás me estoy informando el camino, ¿verdad? Me estoy informando siempre, leo todos los diarios y de eso saco, ¿verdad? Y depende, ¿verdad?, del medio en que esté. Porque viste que cada medio, cada diario tiene su línea editorial. Entonces vos tenés que respetar eso. Como profesional tenés que respetar esas, las líneas, ¿verdad? Y entonces uno lee todos los diarios, pero que es lo que se insiste, siempre hay una corriente así de informaciones que tocan todos los diarios, por ejemplo. Tocan la televisión, tocan los diarios, ¿verdad? Y entonces eso te dice, este es el tema que tenés que tocar. Me dice a mí, ¿verdad? O sea, yo me digo eso, ¿no? Entonces hago referente. Y en los últimos tiempos el tema político es sí o sí tocable, ¿verdad? Porque los políticos te ofrecen en bandeja los temas, servido. Entonces vos de repente tenés que dibujar, hacerle el personaje y darle un toquecito así, ¿no? Pero la actividad política es un chiste, a pesar que a veces querés llorar, ¿verdad? Pero repito, ellos te sirven en bandeja, son cosas inverosímiles lo que hacen, dicen, y su forma de actuar de repente, ¿verdad? Todo lo que pasa, ¿verdad? Es absurdo, es lo que pasa. Es un país absurdo el nuestro. Yo digo, es un país, un estado fallido, un no estado, porque tantas cosas absurdas pasan que lo único que hay es reírse. Y sí, llorar de repente, pero no, si vas a llorar por todo lo que pasa, no te van a alcanzar las lágrimas. Entonces, ya Pucamba es... De alguna forma se juntan un poco ese pelilargo de que hacía esas letras diferentes y que buscaba esos nombres no lindos. Transgresores. Ese transgresor con más allá del humor. ¿Vos crees que hay un punto en el que se juntan ese pelilargo de aquel momento y el Nico que es hoy maduro y con tantos años y con tanto camino y con tantas cosas? No sé, quizás en lo que hagan artísticamente sea maduro, pero yo trato siempre de no ser maduro. Trato de conservar la jovialidad, algo de esa rebeldía que teníamos en los 70. Y me gusta mucho por eso charlar con los jóvenes. Estaba en la docencia hasta hace poco, precisamente para eso, para tener contacto con los jóvenes. De la docencia, háblame. Porque Y después, yo sé que para vos es todo un mundo que va de la mano de lo que estás haciendo, pero hay los millennials. Los millennials me hicieron correr de la docencia. ¿Por qué? Y porque están en otra cosa. Están en otra cosa, ¿verdad? Están más en absorber, o sea, de repente no... La enseñanza así local, te voy a decir, de repente no le importa o no le interesa, ¿verdad? Porque seguramente cree más interesante lo que tiene en internet, lo que ve en televisión. ¿Sabes que hay una lluvia de influencias con los medios de comunicación? Y entonces, de repente, nosotros quedamos un poco así, de lado, ¿verdad? Pero siempre hay, ¿verdad?, los interesados. Pero la mayoría está ya en otra cosa. Viste, de repente alguien quiere aprender a dibujar, y tiene tutoriales en la tele, en YouTube, y cosas más interesantes de repente de lo que le vamos a dar, ¿verdad? Y entonces recurre directamente a eso. Y de repente el que dibuja todavía a lápiz, ¿verdad?, es una especie de dinosaurio. En extinción estamos nosotros.
somos pocos ya los que dibujamos a lápiz y borrador y entintar y ahí sí, entrar al proceso Entrar en todo ese tecnológico. ritual. Es como un ritual de vida, ¿verdad? Sí, un ritual. Y aprendí mucho enseñando en las universidades. Encontré, sobre todo, a mí me dio mucha satisfacción encontrar a gente muy talentosa, talentosísima que está ahí fluctuando medio escondida. Y la mayoría mujeres. Me Y- mostraste un material muy Sí, lindo adentro. claro, en nuestra revista, ¿puedo mostrar? Sí, Una revista que con mi hijo nosotros editamos, se llama El Bachenauta. Van por los 10 números, ¿verdad? Y tienen historieta, tiene humor, cuentos de terror, de ciencia ficción. Y la página central es un póster. Este no es precisamente de una chica, pero este es un amigo, Goli Colombino, un gran dibujante. qué belleza. Pero tratamos de descubrir artistas que están dibujando, ¿viste? La mayoría publican en las redes sociales, pero ahí se pierden. Entonces, Dejar un material, o sea, el bachenauta es una especie de rescatar eso Sí. y llevarle al impreso. Entonces vos guardás, queda queda un archivo. claro, un archivo, Puede ir a una biblioteca. hemeroteca. Y tenemos muchísimas, estamos descubriendo chicas ilustradoras que hicieron unos cuantos pósters. Vero Forza, Ani Moreno, Raquel Ullume, quizá olvido otra, ¿verdad? Pero hay gente talentosísima. Y dentro de poco las mujeres van a ser mayoría en la cuestión gráfica, porque gustó eso. sí, porque hay así una andanada así Una de, generación que de chicas que vinieron estudiando diseño, ilustración, pintura y se están posicionando y te digo, de repente van a ser mayoría. Y qué lindo que estás haciendo esto, porque y que la gente sepa que existe un material como este, que se pueda acercar a vos con su trabajo, porque Claro, nosotros el Bachenauta está presente en todas las redes sociales y ahí pueden escribirnos. Y te cuento que hay argentinos, jóvenes argentinos que nos escribieron así mostrándonos sus materiales, ¿verdad? Jóvenes acá del norte argentino, incluso de Buenos Aires. Hay un chico argentino que vive en Ucrania que contactó con nosotros para publicar su historieta. Ucrania. Claro. Y cosas así. Y acá en el Paraguay también van ¿Y surgiendo. el interior qué Del tal? interior sí, conocimos a Rodrigo, nunca me acuerdo su apellido. Rodrigo, un chico de Ciudad del Este que se autoedita una pequeña revista que se llama Pescadores. Y rescatamos su material y estamos publicando nosotros en capítulos. Y hace poco estuvimos en Encarnación y encontramos unos chicos, ya, no puede creer lo que hacen, sin escuela y sin, así, fabulosos. Y prometieron también hacer llegar su material. Entonces estamos a la espera de eso y creemos que vamos a ir publicando más, ¿verdad? Más cosas. Sobre todo nos interesan muchísimo los autores nacionales. Hay chicos que escriben guiones, que hacen historietas, que escriban cuentos, que escriban, que dibujen, que ilustren, ¿verdad? Si nos escriben, nosotros recibimos encantados sus materiales y vamos teniendo en archivo, ¿verdad? Para ir publicando. Y después están en la revista están ya los monstruos sagrados, así como Juan Moreno, que hace todas las tapas, nos hizo Juan Moreno hasta ahora. Es uno de los más grandes ilustradores que existe en el Paraguay. Roberto Goiris, Roberto Goiris. Chris Beck, estuvo colaborando con nosotros también en Sopertile, el dibujante de última hora. Y hay un montón así de monstruos, vamos a decir, pero queremos que los jóvenes
muchos jóvenes tengan su primera experiencia de publicación en el Bachenauta. Y les cuento que nosotros les pagamos, nos hacen gratis. Eso es importante. Sí, pero no se puede comprar un auto europeo, va a comprar un auto brasilero con lo que le pagamos. Un mensaje para los jóvenes que están en esto, desde tu vivencia, un mensaje. Que sueñen, que sueñen, que sueñen y que sigan ese sueño. Qué lindo. Bueno, con esto despedimos este bloque. Vamos a una pausa y esto es En Vida para honrar la vida y a gente maravillosa e increíble como vos, Nico. Gracias. Estamos en esta tarde y esto es En Vida. Y ahora me gustaría hablar un poco de tu familia, de vos, hijo, vos, papá. Y bueno, hijo, primero como hijo, después como papá, por orden de llegada. Por orden de llegada. Sí. Bueno, mi papá era dibujante técnico, así que yo siempre tenía papel, lápiz, borrador. Y tenía un hermano que era pintor, eran de Pilar, ellos pilarenses, y yo creo que de ahí viene mi inclinación. El ADN. Sí, a esas cosas. Mi mamá es de Yaguarón, hija de agricultores. Ella estudió enfermería, obstetricia, estuvo en los años 40, estuvo becada en los Estados Unidos. Un par de años, algo así, cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial, ya estuvo becada. Después volvió y enseñó acá, fue directora del Instituto Andrés Barbero. Se jubiló, fue presidenta de un club, vive en Yaguarón, fue presidenta de un club, el Club 1 de Marzo. Y actualmente mamá tiene 100 años. Qué bendición tenerla a tu mamá. Vive todavía y tranquila, come bien, duerme bien, todo bien. Un poco así ya, la pérdida de memoria ya... Tiene que pasarnos la receta. Sí, yo creo que sí. Le pasaron todas las recetas juntas en este caso. Y ahora lo mío es, yo estoy casado con Nacha hace creo que 40 años ya. ¿Cómo no te vas a acordar? No tengo memoria. Pero por ahí. Por ahí, 40 años creo. Y tenemos tres hijos varones, Federico, Alejandro y Ricardo. Federico es un artista gastronómico, trabaja en marketing. Y Alejandro me acompaña en esto que es el Bachenauta, es egresado de estudios así de televisión, edición y toda esa historia. Pero es dibujante, ilustrador, artista gráfico y ya está con las cuestiones digitales, es lo que me apoya y me dice que estoy metiendo la pata en algún programa, qué sé yo, ¿verdad? Y el menor es Ricardo, que es dibujante, es ilustrador, es artesano, increíble, es pintor también, el que tiene, es actor también. Sí, y es el que tiene, o sea, el que probó mayores disciplinas del arte, ¿verdad? Y bueno, vivimos acá cerca, nomás vivimos, y tenemos una casa con muchos árboles, muchos animales. Y llegamos a tener 11 perros. Ay, Dios. Ahora 2 nomás tenemos. Son perros Delmer. Siempre fueron Delmer. Por supuesto, ¿verdad? Sí, así es. Si yo te preguntara tengo ahora, 3 hermanas. ¿3 hermanas? Sí, 3 hermanas. 3 hermanas. Ana Carmen, ¿Sos el único varón entonces? María Antonieta y Sara. 3 hermanas. Una es conocida de los medios. Ana Carmen Espinosa es la voz comercial de no sé qué emisora. Pero es, creo que está en Carita y Latina, puede ser. Pero es profesional de los medios, así, en locución.
Todo lo que me contaste, tenés una hermosa familia, 3 varones, una esposa, le tenés a tu mamá todavía. Mi mamá, sí. Y nos divertimos con... Mi mamá tiene así... Ahora, verdad que su memoria ya está un poco deteriorada, ¿verdad? Es más difícil, ¿verdad? Pero charlábamos mucho, conversábamos mucho con ella y como toda mamá tiene sus cosas, ¿verdad? Lastimosamente no nos entendíamos porque ella era muy religiosa y yo soy antirreligioso. ¿Cómo te gustaría a vos, Nico, ser recordado? Nunca pensé en eso. Bueno, una vez me dijeron, ¿cómo te ponemos? Caricaturista, dibujante, humorista, ponele uno que dibújale. Y quizás por ahí va, ¿no? ¿Cómo ser recordado? Y Nico, ese que dibujaba. Más o menos así. Nada de formalismo de decir, sí, qué sé yo. No, nada que ver. Yo creo que tus dibujos fueron, marcaron, dejaron, fueron y son algo muy importante para nosotros. Te cuento una experiencia. Cuando estábamos en el diario Noticias, donde te conocía. Qué importante Sí, recordar eso, ¿verdad? sí. Que nos conocimos, bueno, de eso hace ¿cuántos años? 2000, por ahí había dinosaurios todavía por la No, calle. mucho, no, de los 90, Sí. 97, por ahí. Cuando sí. eso se editábamos ahí la revista Notito, una revista infantil que hacía todo yo y luego se sumó Melqui, este dibujante paraguayo que vive en el Canadá, que hacía sus primeras armas también en el dibujo. Y era un boom, la revista fue un boom para los niños. Y los niños, uno de los días que más se vendía el diario era cuando aparecía la revista Notito. Creo que aparecía los jueves, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo. Y lo simpático de esto, lo que quiero contarte es que enseñando en la universidad, así no sé cómo salimos a tocar, que yo dibujaba Notito. Y todo, ponerle 2 o 3 los que nunca vieron Notito, pero todos los jóvenes, sí, Notito yo. Y empiezan cada uno a contar, ¿verdad? Como que le pedía al papá, le traía a la mamá, que se ponía a pintar, recortaba. O sea, era una revista, ¿cómo se dice eso? Que interactuaba directamente con los chicos, ¿verdad? Y Podía que llegó a muchas recortar. Generaciones. Y sí, Sí. por lo menos a 3 generaciones. Por lo menos a 3. Sí. Y gente grande, ahora ya es mamá, son papás, ¿entendés? Y que tuvieron como a Notito como referente, ¿verdad? Así de pasarla bien, de divertirse, porque era un personaje que tenía humor. Había mucho color, mucho que hacer, porque era completar, dibujar, pintar, esas carreras, armar, qué sé yo, un montón de cosas. Y hasta ahora no hay una revista así infantil que haya repetido esa experiencia. Y en el diario Última Hora hicimos un tiempo, Horita se llamaba, personaje, emulando un poco Notito de noticias, Horita de Última Hora. Pero no duró, pero era por otras cuestiones. No, gustaba mucho, pero creo que hubo cuestiones empresariales, ¿verdad? Y dejó de salir. De tus personajes más queridos. Y de él es el eterno personaje querido. Tengo un montón de personajes. Acá en la revista El Bachenauta tengo 2 personajes. Uno se llama El Viejo Diablo. Es un diablo barrigón que le recibe a la gente que se muere, le recibe en el infierno. Y le deriva, ¿verdad?, a los distintos lugares. Según lo que hicieron, le deriva a los lugares. Y después otro personaje, Cara de Nada se llama, es un personaje fantástico. Que no tiene cara, como dice su nombre, no tiene cara, no tiene patas, lo único que tiene es un cuerpo así con sombrero y un sobre todo. Y es una aventura existencial lo que él realiza, ¿verdad?
Y después, pero para mí es Delmer el personaje eterno porque cuando publico algo de Delmer, los seguidores parece como que despiertan, ¿verdad? Sigue gustando también, varias generaciones, ¿verdad? Sigue gustando, sigue manteniendo ese humor bien paraguayo, bien, o sea, con una identidad bien paraguaya. ¿Entendés? Es lo que perseguí con ellos y creo que lo logré. Si tuvieras que hacer una última caricatura, un último dibujo de Delmer, hipotéticamente, vamos a imaginarnos, ¿qué harías? El último. Y lo haría siempre joven, donde los años no pasaron como a nosotros de repente nos pasaron 30 años encima, 40 años, ¿verdad? Y Delmer va a ser siempre joven. Y su amigo Yaguapirú y la dueña de casa donde ellos viven, Ñamaera, que es una anciana, también va a ser siempre, pero en esa edad. Te cuento que ese personaje Ñamaera nació en la radio. Hacíamos un programa con Willy Suchar, gran músico, gran amigo. Ahora empresario de la grabación, de las producciones, ¿verdad? Hacíamos un programa que se llamaba en una radio y el programa se llamaba La Piecita al Fondo. Y entonces era un poco, preparábamos el programa, entonces nosotros éramos un par de atorrantes que alquilábamos una pieza en la casa de Ñamaera. Ñamaera no tenía presencia hasta que un día a Willy se le ocurrió, vamos a hacerle. Y tuve que hacerle yo a Ñamaera, así, la voz de viejecita y que en radio daba clases de cocina. Y su ingrediente preferido era el hipocue, o sea, las patas de la vaca, ¿verdad? Con ese hacía postre, hacía de todo. Y la gente llamaba, no había celulares, no había internet y la gente se comunicaba por cartas o por teléfono. Qué hermosa época, ¿verdad? Y los domingos cuando íbamos a la radio, pero te juro, así de cartas, 50, 60 cartas recibíamos. Y teníamos que leer y nos matábamos de risa. Y sobre todo, buena música. Por siempre la música. Siempre la música. Y ahí el lápiz y el papel, ¿verdad? Estaba con nosotros Irán Duarte en ese programa. Entonces la música tenía tres vertientes. Irán Duarte el metal, conmigo era el rock clásico y con Willy era así el jazz, así, ya lo máximo, ¿verdad? Nico, una hermosa tarde. Me pone feliz que te brillan los ojos al hablar de tantas cosas. Te agradezco muchísimo que estés presente en este programa En Vida, que es un espacio para honrar la vida, para honrar el camino, las experiencias. La experiencia. La experiencia. Nadie, uno quiere dar ejemplo, de repente me di cuenta con mis hijos, le quería decir, yo cuando joven, estoy diciendo una pelotudez, me di cuenta de que cada uno vive su experiencia. Así no mismo. podés vivir con la experiencia de otro. Entonces, ya los Beatles le decían hace mucho, déjalo ser. Exactamente, y nos vamos con esa frase. Gracias, Nico. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, David. Cuando quieras, estaré aquí. Qué gusto que nos acordamos de Delmer en esta tarde En Vida con Nico. Bueno, y tengo gente a la que agradecer. Clínica Carmelita, Eva Noguera, Chiara Chiriani, fotografía, Únamo creando espacios por estos hermosos muebles, gracias. Uchón Vinos llega a Paraguay a través de Sindec, Grace Flowers, a la gente de Dandres, S.A., Gens y a Mia Secret. Bueno, gracias a todos. Esta ha sido otra tarde de la mano de todos los personajes de Nico que nos acompañaron, que yo sé que en la imaginación están presentes acá, ¿verdad? Así que gracias. Por ahí andan corriendo. Ñamaera también. Ñamaera también. En la cocina. Gracias a todos. Muchas Nos vemos gracias. el próximo domingo y esto fue En Vida.